2, 3, ¿sí? Bendiciones, Carito. Que Dios los bendiga, bienvenido. Que Dios los bendiga. Queridos hermanos, buenos días, querida congregación de Blancos 80. Los invito, hermanitas y hermanos, familia, los invito a que nos pongamos de pie, nos erguamos ante la presencia del Señor, nuestro Dios maravilloso. Ponemos nuestra atención espiritual en nuestro Señor para, antes de cantar, elevar una oración con todo el amor y dedicación de nuestra alma para agradecerle. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu bendito y santo y hermoso nombre. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en este minuto nos humillamos ante tu presencia, te agradecemos la familia, te agradecemos este nuevo día de vida, te agradecemos porque nuestro cuerpo está sin dolores y si hay algún problema son propósitos tuyos, Dios mío. Te agradecemos los matrimonios, los padres, los esposos, las esposas, los hijos, hijas, nietos, nietas. Te damos gracias por la hermosa escuela dominical que tú has organizado en las asambleas de Dios. Te damos gracias porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra preciosa nos edifica, nos santifica, nos llena de la presencia del Espíritu Santo que está en tu palabra, porque tú dijiste, Dios mío, mi palabra es espíritu y es vida. Tu palabra preciosa tiene la presencia del Espíritu Santo y llénanos de tu presencia, Dios mío. Te damos gracias por este nuevo día de vida. Te damos gracias por la salvación tan grande. Queremos alabarte, glorificarte en esta hora, en espíritu y en verdad, con todo el amor que tú pusiste en nuestro corazón. Levantamos nuestras voces con gozo, con alegría y dedicación. Su sangre garantiza victoria y cantamos con gozo. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Cantamos como Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Y de nuevo. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. De nuevo. Tu sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Himno 36 lo cantamos. Que mi vida entera esté
ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios. Toma, Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Tú, mi amor. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad de nuevo. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Te alabamos, Dios Santo. Te glorificamos en esta hora, Dios mío. Quiero invitar a mis hermanos asignados para recepcionar las ofrendas, si pueden pasar adelante, si son tan amables. Le quiero pedir a mi hermano Carlos si puede orar por las ofrendas. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias primeramente que tú nos das un día más de vida en esta tierra y también pedimos en este momento por las diezmos y ofrendas que se van a dar, que son algo que tú nos das toda la vida, el ser, todo, pero nosotros devolvemos algo que te pertenece porque realmente así lo queremos hacer. También pedimos por los hermanos que no pueden dar, por diferentes circunstancias, que tú conoces cada corazón, cada persona, que también los ayudes, que para la próxima puedan también ellos dar con un corazón alegre, porque tú amas al dador alegre. Gracias, Padre, porque todo lo que tenemos, toda nuestra vida, todo nuestro ser te pertenece y es tuyo. Así que damos solamente lo que a ti te corresponde. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La herencia, hermanos, es
la recompensa. Cantamos, queridos hermanos, mientras recepcionamos las ofrendas. Vamos escalando peldaños y dice, nos ponemos de pie, los invito a que cantemos con alegría. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis brazos en alto, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Pongo mis brazos en alto, aleluya. viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Aleluya. Te tenemos a ti, nuestro Señor Jesucristo. Tú nos llevarás en el rapto, arrebatamiento. Esperamos tu venida. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos. Amén. Damos gracias al Señor por estos hermosos cánticos que elevamos a Él. Él es digno de suprema alabanza, ¿cierto? Amén. Y damos gracias al Señor por la clase de escuela dominical que Dios nos dio, donde cada uno pudo aprender la palabra del Señor. Estamos viendo el libro de Hechos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Gracias, hermano Naldo, Dios lo bendiga. Gracias, hermanas. El libro de Hechos, capítulo 8, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Capítulo 8 de Hechos, verso 1 al verso 8. 8 del 1 al 8 del libro de Hechos. ¿Lo encontró? Por favor, se pone de pie si está sentadito. Si tiene alguna dificultad, se puede quedar sentado, por supuesto. Solo aquellos que pueden pararse, puedan levantarse. Como decía el pastor Leal, los jóvenes que se pongan de pie. ¿Ya lo encontró? Dice así la palabra del Señor.
Y Saulo, dice, consentía en la muerte en aquel día, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oremos al Señor. Padre amado, Padre maravilloso, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, porque esta palabra, Señor amado, es espíritu y vida para nosotros. Te agradecemos, Señor, por darnos la bendición de poder tener una Biblia en nuestras manos y poder leerla y a través de esta palabra ser edificados, Señor. Padre, gracias porque tú la has guardado hasta aquí, Señor. Tú la has protegido, y a nosotros en este país, nuestra nación, Señor, tú nos das la libertad de poder congregarnos, de poder leer tu palabra libremente y poder predicarla, Señor. Es una tremenda bendición que tenemos, que en otros países no existe, pero tu misericordia ha sido, aleluya, derramada en esta nación, y te rogamos que sigas derramando tu misericordia en el nombre de Jesús. Ahora, Dios, te rogamos que al meditar en esta porción de esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, porque necesitamos oír siempre la voz de tu palabra, y solo tú, Señor, tienes palabra de vida para nosotros. Háblanos, Señor, que tus siervos y siervas oímos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Toma asiento, por favor. Debemos recordar, amados hermanos, que el principal propósito de Lucas, el siervo o el doctor amado que cuidó a Pablo toda su travesía en su ministerio apostólico, este siervo de Dios que escribió tanto el libro de Lucas, que lleva su nombre, como el libro de Hechos, su principal propósito al escribir este libro de Hechos es mostrarnos a nosotros, la iglesia del Señor, el origen de la iglesia del Señor, cómo Dios la guardó y la protegió y la llevó adelante. Pero el principal propósito de él es mostrar cómo el evangelio de Jesucristo se extendió desde Jerusalén hasta lo último de la tierra conocida en aquel entonces, que era Roma. Y el evangelio llegó a todas partes del Imperio Romano a través de los siervos de Dios que entregaron su vida predicando el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, se cumple la promesa de Dios que estaba ahí en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando el Señor le dice a la iglesia o a los discípulos que estaban esperándole a él venir a reinar, le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos cumplieron el propósito de Dios. Ellos llevaron el evangelio a todos los rincones del mundo conocido en aquel entonces, porque fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios para predicar. Pero los primeros años la iglesia, ¿qué hizo? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se quedaron solo en la comarca ahí donde estaban. Solamente en Jerusalén había llegado el evangelio, y ahí estaban gozosos, alabando al Señor. Parece que se les había olvidado el propósito del llamamiento del Señor. Y producto de la muerte de Esteban,
un hombre de valor, un hombre que entendió el propósito del Señor, Dios derramó una persecución o se levantó una persecución tremenda sobre la iglesia después de la muerte de Esteban, ¿cierto? Y todos los que estaban en Jerusalén tuvieron que huir para poder salvar sus vidas. Y dice la Escritura que donde quiera que ellos iban predicando el evangelio del Señor. Y la palabra del Señor comenzó a correr por doquier. Por todo lugar comenzó a correr, porque donde ellos iban, anunciaban el nombre del Señor. Ellos no se quedaron llorando ni quejando, a pesar de que en Jerusalén, según lo que leemos aquí, muchos estaban tristes y amargados, y su corazón llorando por la causa de Esteban, que era un hombre de Dios. Porque cuando hay que llorar, debemos llorar. Pero también cuando hay que gozarse, debemos gozarnos. Y hay algo que nosotros nunca debemos olvidar. Lo que dice la Escritura en Romanos 8:28. ¿Qué nos dice la Escritura ahí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es conforme al propósito de Dios que nos ha llamado. Entonces Dios llamó a estos discípulos para ser testigos de Jesucristo. La pregunta es, ¿para qué nos llamó el Señor a nosotros? ¿Para qué? Hay uno que me dijo algo por ahí. Escuché. Para ser testigos de Jesucristo. Porque el llamado sigue siendo el mismo, no ha cambiado. ¿O ha cambiado? El llamado no es para que estemos sentados aquí cantando y alabando al Señor siempre. Sí, esto es muy bueno, maravilloso, pero aquí nosotros los creyentes, los que creemos en Jesucristo, nos reunimos a cargar batería en el nombre del Señor a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la comunión. Cargamos las baterías espirituales para llevar el mensaje del Señor Jesucristo a los que están perdidos. ¿Cierto? Ese es el propósito. Dios nos da este lugar, nos da la escuela dominical, nos da las hermosas clases que por su gracia tenemos hoy día, y tenemos todo lo que Dios ha dado, esta infraestructura para que usted y yo nos reunamos, alabemos el nombre del Señor, nos preparemos, nos capacitemos, pero el mensaje que usted y yo tenemos tiene que ser entregado a aquellos que están perdidos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios es salvar a esta humanidad que va rumbo al precipicio, ¿cierto? Y Dios no quiso enviar a sus ángeles a predicar. Los ángeles le pidieron a Dios, déjanos predicar. Pero Dios dijo que no. A nosotros, sus pequeñitos, nos dio la bendición de anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. No solo eso, también dice que nos dio el privilegio de sufrir por la causa de Jesucristo. Porque no estamos exentos de sufrimiento. Porque el mundo en que vivimos, ¿usted cree que ama la palabra de Dios? No, la rechaza. El mundo rechaza la palabra de Dios, pero Dios nos da valor para testificar, porque la palabra de Dios tiene poder para convertir el alma del hombre más pecador que exista. Porque la palabra de Dios es como un martillo que golpea la piedra, ¿cierto? La palabra tiene el poder para transformar la vida. La palabra es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser. Por eso el Señor no quiere que dejemos de predicar el evangelio de Jesucristo. Nuestra misión sigue vigente. Hay muchas almas en el mundo que se están perdiendo. En la vida hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para predicar a Jesucristo el Señor. Eso es lo que pasó con la iglesia. La iglesia, al ver la muerte de Esteban, todos estaban tristes, porque era un hombre de Dios, un hombre que había bendecido la obra del Señor, y no era un apóstol, no era alguien de renombre, era un diácono de la iglesia del Señor, que el Señor lo levantó para testificar con valor del nombre del Señor Jesucristo. Pero sabe, la iglesia le amaba mucho, porque pareciera ser, la Biblia no nos cuenta, pero su testimonio era tremendo. Además, él servía a las mesas cada día los alimentos con la alegría del corazón, y además el Señor le usó grandemente para hacer señales, prodigios y milagros, y para anunciar con valor a Jesucristo. Porque sabe, a veces nosotros creemos que solo ciertas personas pueden hablar y pueden tener valentía para predicar,
pero el llamamiento es para todos nosotros. Todos somos ministros de Cristo, todos somos sacerdotes de Cristo. Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo tremendo de esta historia aquí del libro de Hechos, me voy a adelantar un poco a lo que vamos en la lección. Lo tremendo es que Dios usó a Felipe, este diácono, para anunciar a una multitud como una ciudad llamada de Samaria, pero también Dios lo usó para ir a una sola persona para llevar el evangelio. Porque Dios no hace acepción de personas. Fue tan importante predicar en Samaria como fue tan importante predicarle al eunuco. Porque sabe, Dios es misericordioso. Y Él quiere llegar a todas las personas. Así que no se preocupe si usted no llega a las multitudes a predicar. Prediquemos por la gracia del Señor a aquellos que Dios pone a nuestro lado. Puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser aún un enemigo. Porque también los enemigos de Dios y de nosotros necesitan a Cristo, ¿cierto? Necesitan a Cristo. Y muchas veces, amados hermanos, Dios a través de los pleitos, las dificultades, nos da la oportunidad para mostrar a Cristo, al verdadero Dios. Porque nosotros somos pacíficos y llamamos a la paz. Los creyentes tenemos que ser capaces de perdonar y de poder hablar del nombre del Señor, ¿cierto? Así que Dios usó tremendamente las dificultades. La iglesia estaba llorando, dice la Escritura en el verso 2 del capítulo 8, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Lloraban por Esteban. Y está bien que lloraban, está bien que estaban llorando, pero saben, Dios tiene propósitos, como decíamos al comienzo. Dios tiene el control de todas las cosas. Además, Dios, ¿dónde llevó a Esteban? ¿A un lugar peor o a un lugar mejor que la tierra? ¿A dónde está Esteban hoy día? Está con el Señor. Y hay lugar mejor en el universo que estar con Cristo. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21 en adelante respecto de la muerte y de partir de este mundo? Porque a veces nosotros lamentamos tanto la muerte y no nos queremos levantar de nuestras camas porque alguien partió de nuestros seres queridos. Pero la palabra nos enseña a los que somos hijos de Dios que estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces no tenemos que, está bien que lloremos, eso es natural, y que estemos tristes porque eso corresponde, porque sentimos el dolor de la partida de un ser amado, pero tenemos que seguir marchando porque somos de Cristo y Dios quiere seguir usándonos para su gloria. Para su gloria y honra. Mire lo que nos dice el verso 21 de Filipenses capítulo 1. Dice, porque para mí, dice Pablo aquí, el siervo del Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Cierto? Porque de ambas cosas, dice, estoy puesto en estrecho, teniendo, ¿qué cosa? Deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Que me encanta esta frase. Lo cual es muchísimo mejor. ¿Pero por qué causa Dios lo dejaba a Pablo aún con vida? Por causa de la obra de Cristo. Cuando el hombre, la mujer de Dios ha terminado su tarea en la tierra, el Señor lo llama a su presencia. Y no hay nada mejor que estar con Cristo. Dios le dio un tiempo a Esteban para estar en la tierra. Fue un tiempo breve porque Esteban era un joven, pero el Señor le llamó cuando Él quiso llamarle. No fueron los judíos los que determinaron el día de su muerte. Dios tenía ese día porque Dios tiene propósitos con su vida y con mi vida. Y cuando cada uno de nosotros cumplamos el propósito de Dios, el Señor va a decir, ven, buen siervo y fiel. Lo importante, amados hermanos, es que nos preocupemos o nos ocupemos en cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas.
Dios no nos llamó para que estemos detenidos, quejándonos, amargándonos a la vida. Dios nos llamó para que seamos siervos y siervas del Dios viviente, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su vida y mi vida está en las manos del Señor. Y Él tiene un plan para su vida perfecto. Y Él dice la palabra que el que comenzó en usted y en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravilloso saber que Dios tiene todo el control. Porque las personas que mataron a Esteban no lo pudieron matar porque ellos quisieron, Dios lo permitió. Porque no solo lo bueno Dios lo usa para su gloria, también lo malo Dios lo puede usar para su gloria. ¿Cierto? ¿Usted alguna vez ha estado enfermo en el hospital? ¿Y qué hemos estado haciendo en el hospital? ¿Quejándonos? ¿Lamentándonos? No, amados. El Señor nos da en el hospital la oportunidad de hablarle al que está a nuestro lado. ¿Cierto? Qué maravilloso saber que Dios nos permite ministrar de su nombre. A veces nosotros nos nublamos. A veces las vicisitudes de este mundo, los problemas que hay en este mundo y las circunstancias nos nublan la mente y no logramos ver que Dios tiene propósitos en nuestra vida. Las circunstancias que nos aquejan son tan terribles que a veces nuestra mente no alcanza a mirar que hay un plan de Dios y que Dios nos quiere usar para su gloria. En el dolor, en el sufrimiento, Dios nos usa para su gloria. Qué tremendo saber y entender que usted es un instrumento en las manos del Señor, que somos todos instrumentos en las manos del Señor. Cuando entendemos eso, amados hermanos, podemos aprovechar las oportunidades que el Señor nos da, porque aún en el hospital postrado podemos anunciar a Cristo, Jesucristo, nuestro Señor. Yo conozco hermanas que han estado hospitalizadas y no paran, porque se han estado enfermas, pero se han podido parar de sus camas y no paran de hablarle a las personas que están a su lado de Jesucristo el Señor. Aquí había un hermano que tuvo un cáncer y partió a la presencia del Señor. Un hermano joven, 42 años tenía cuando Dios lo llamó a su presencia. Pero cuando el Señor vino a su corazón y le vino ese cáncer, el Señor lo llenó de su presencia. Y cuando estaba en la clínica, en la noche él se levantaba e iba a hablarle a las personas de Cristo, a orar por los enfermos. Y Dios lo llenaba de su gloria y su presencia, ese bon. Estaba viviendo una enfermedad terrible que le cortó su vida a una edad joven. Pero sabe, está con el Señor gozando en su presencia. Dios tenía su tiempo y Él lo usó para su gloria. Y Él un día me dijo, Dios me ha dado más oportunidades hoy de hablar de su nombre que en toda mi vida pasada. En ese poco tiempo pudo predicarle a muchas personas de Jesucristo. Ahora es triste que un ser amado parta, pero Dios tiene propósitos. No olvidemos que somos de Cristo y que su vida y mi vida está en sus manos. Y Él hace como quiere con nosotros. ¿Podrá el vaso reclamarle al alfarero? ¿Podrá? ¿Por qué me hiciste así? ¿O por qué estoy viviendo esto? Tenemos que cambiar nuestra mente y decirle al Señor, ¿para qué me estás haciendo pasar esto? Muéstrame, Señor, para hacer tu voluntad. Porque sabe, nuestra meta no está aquí, está allá arriba. Allá se cumple. Pablo dijo ahí en 2 de Timoteo 4:8, he peleado, dijo, la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Cierto? Y me está reservada mi corona, que Dios juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, dijo, sino a todos los que aman su venida. Qué maravilloso saber que el hombre de Dios y la mujer de Dios
cuando concluya su vida acá, está con su amado Señor allá, gozando. Recuerde que cuando Esteban estaba siendo apedreado y estaba muriendo ahí, vio los cielos abiertos, miró hacia el cielo y que vio arriba, vio a Dios el Padre y a su Santo Hijo parado a la derecha. Y allá está, gozando del Señor. Y la iglesia hacía ya gran llanto, pero sabe lo tremendo que a pesar del llanto, la iglesia del Señor pudo seguir avanzando. Porque cuando los hermanos fueron perseguidos, tuvieron que huir por sus vidas. Tuvieron que correr. Nosotros no hemos tenido esa terrible persecución porque Dios no ha querido. Pero hay otros países donde sí los hermanos están perdiendo sus bienes, están siendo perseguidos. Ahí en Canadá un hermano se puso a predicar y a orar mientras algunos estaban festejando la fiesta donde promueven todo tipo de inmundicias, de homosexualidad, de lesbianismo, principalmente hacia los niños. Y el hermano estaba ahí, lo tomaron preso la policía, lo tomaron, lo golpearon entre todos y la policía lo metió a la cárcel porque ya está prohibido predicar de Jesucristo. Y Canadá es un país libre como nosotros. ¿Qué pasará con aquellos que están predicando en Corea del Sur, o sea, en Corea del Norte, en la India, en África? Están siendo perseguidos. Pero ¿sabe usted que nos están quejando? Están predicando de Jesucristo. Que Dios nos ayude, porque nuestros hermanos hebreos que estaban viviendo en Jerusalén tuvieron que huir por sus vidas, pero donde quiera que iban predicaban el evangelio. Y mire lo que nos dice la palabra respecto de cuando ellos tienen que salir y huir de Jerusalén. Dije Pablo, pero el escritor de Hebreos relata en el capítulo 10, en el verso 32 en adelante, nos habla de estos hermanos que huyeron de Jerusalén. Y nos habla de ellos. Mire lo que nos dice. Pero traed, dice, a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, salvos por la palabra del Señor, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de todos los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. A usted cuando le quitan algo, se goza. Cuando nos quitan algo, nos gozamos, nos alegramos. ¿Usted nos hemos gozado cuando algo perdemos? No, ¿cierto? Pero ellos se gozaron. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban mirando al blanco perfecto, que es Cristo Jesús, el Señor. La iglesia perseguida, pero la iglesia no lloraba la persecución, sino que la iglesia, donde quiera que iban, la Escritura dice que ellos iban anunciando el nombre de Jesucristo el Señor. Y Felipe, el diácono que habían escogido, ya no podía servir a las mesas, ¿cierto? Porque tuvieron que huir. ¿A qué mesa iba a servir? Pero fue y llevó el alimento espiritual a Samaria. ¿Qué mejor alimento hay que la palabra del Señor? ¿Cierto? No hay mejor alimento que dar la palabra del Señor, entregar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a los perdidos. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que prediquemos de su nombre donde quiera que estemos. Que Dios abra nuestros labios para predicar.
que Dios nos dé valor de lo alto para anunciar su nombre, que cuando estemos en medio de cualquier reunión, en cualquier momento, Dios nos permita abrir nuestros labios y predicar del nombre de Jesucristo, porque nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos, aún nuestros enemigos necesitan del Señor. Y eso es lo que hizo la iglesia. La iglesia predicaba de Jesucristo, y cuando Samaria recibió la palabra y vio el poder de Dios a través de las señales, los prodigios, dice que había gran gozo en medio de esa ciudad, porque el evangelio de Cristo había llegado, y ese evangelio de Cristo se necesita en nuestra nación. Chile necesita de Jesucristo, y somos nosotros los hijos del Dios los que tenemos la palabra de Cristo para anunciar y para que el mundo conozca que Dios ama al hombre pecador. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Dios quiere que el hombre le conozca, porque en Cristo hay bendición y vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, porque tenemos una tremenda responsabilidad que Dios nos ha dado, y esa responsabilidad es predicar el nombre del Señor, es predicar a Jesucristo. Aún, hermanos amados, en los funerales, cuando alguien parte a la presencia del Señor, como hace un par de días partió nuestra hermana Ruth Adriana Salazar Miranda, ella se fue a la presencia del Señor, y tuvimos un funeral acá. Algunas de las sobrinas, porque ella nunca tuvo hijos, fue soltera toda su vida, dedicó su vida a Cristo. Algunas de sus sobrinas lloraban, algunos amigos también estaban muy tristes, pero aún en ese dolor Dios permite que prediquemos su nombre. ¿Se da cuenta? Y había una persona ahí que se estaba reconciliando con el Señor. Y ese Dios es que en medio del dolor lo usa para su gloria. Que el Señor nos ayude, porque debo confesar que en dolor muchas veces uno no ha hecho y no ha entendido que no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, nuestro dolor. Tenemos que mirar con la mirada de Cristo. Porque en la noche más oscura de la historia, en la noche más terrible de la historia de la humanidad, cuando nuestro bendito Señor Jesucristo era colgado de un madero, es cuando Dios nos dio salvación y vida eterna. La dicha más grande para nuestras vidas provino de la noche más oscura de la historia. Recuerde que los cielos se oscurecieron cuando Cristo murió en la cruz, pero Él trajo la luz a nuestros corazones. Hay una frase que me gustó de la materia que estamos viendo, que decía que los pintores, los artistas, pintan con todos los colores, con los colores brillantes y con los colores oscuros, y hacen un hermoso cuadro, ¿cierto? Dios usa todos los colores de la vida para pintar un hermoso cuadro en nuestros corazones, y seamos instrumento en sus manos. Que el Señor nos ayude para ser testimonio del Cristo viviente. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre amado, tú que eres bueno, Señor, y que para siempre es tu misericordia. Enséñanos, Señor amado, a mirar con tus ojos en este caminar cristiano que tú nos has llamado. Que podamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, entender, Señor, que cada uno de los que estamos aquí estamos en tus manos. Y tú nos has llamado con un propósito. Y ese propósito es testificar del Señor Jesucristo.
Si en esta mañana hay alguien que aún no te ha conocido a ti, Señor, como Señor y Salvador, revélate a su vida a través de esta palabra, Señor. Porque tú le quieres usar como instrumento en tus manos y que él o ella pueda ver, Señor, cómo tú transformas su vida confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y también, Señor, tú quieres ganar almas a través de él o ella para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el Dios que hace todas las cosas, que todas las cosas que vivimos nos ayuden a bien, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. No solo lo bueno nos bendice, también lo malo nos bendice. Por eso debemos andar con gozo y alegría, porque en tus manos, Señor, en tus manos, aleluya, nuestra vida es bendecida en todo momento y en todas circunstancias, Señor. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos nublamos y somos acongojados por los problemas, las vicisitudes, pero que podamos mirar como Esteban, Señor, mirar a Cristo a la derecha del Padre y gozarnos en tu presencia, Señor, porque en medio de la tribulación tú estás con nosotros. Perdona mi pecado, Señor, perdona mis negligencias, perdónanos, Señor, pero que seamos de hoy en adelante instrumentos para tu gloria en todo tiempo y en todo lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora despídenos en paz, en comunión, y que por la tarde lleguemos con gozo porque cenaremos contigo, Señor. Tendremos nuestra cena del Señor, donde podemos recordar que la noche más oscura del universo ha sido nuestra bendición, porque Cristo derramó su vida para darnos salvación y vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Buenas tardes. Recuérdese, Cristo le ama y Él está con usted. Dios le bendiga.